Hola, soy María Alcocer, directora de Architectural Digest México y Latinoamérica, y me da mucho gusto darles la bienvenida a la 10ª sesión de ADE sobre la mesa. Para quienes se conectan por primera vez con nosotros, ADE sobre la mesa es una serie de conversaciones sobre diseño, arquitectura, gastronomía, estilo de vida, con personajes que revolucionan la industria con su visión y labor excepcionales. Esta mañana platicaremos de un tema que en lo personal me interesa muchísimo y es la arquitectura sin pretensiones. Esta arquitectura que se muestra en su estado más puro, cuya identidad se presume honesta y sencilla ante la belleza de los materiales con los que ha sido labrada y, por supuesto, ante la naturaleza que las abraza. Antes de presentar a nuestros invitados, tenemos a Loredana Matute, coordinadora editorial de ADE, quien hará las preguntas de la audiencia al final de la sesión. Hola María, muchas gracias y muchas gracias a todos los que se conectan. Hemos estado recibiendo sus preguntas en los últimos días, pero si van surgiendo más durante la plática, pueden enviarlas al correo ad.preguntas@condenast.com.mx y al final regreso yo con ustedes para resolverlas. Gracias, Loredana. Ahora sí, quiero invitar a Pablo Pérez Palacios, quien con estudios en Florencia, Barcelona, Nueva York y por supuesto en la Ciudad de México, y con 13 años de experiencia, se ha caracterizado por privilegiar una arquitectura de ideas sobre la forma. Desde 2018 está enfocado en proyectos de arquitectura, arte, planeación urbana e incluso diseño interior y urbano a través de Pérez Palacios Arquitectos Asociados. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola María, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Hola Loredana, pues encantado de estar en este foro y con gente como Gabriela y Alfonso. Y pues gracias otra vez por la invitación. Gracias a ti. Pues bueno, tenemos también a Gabriela Carrillo, con 19 años de práctica en la arquitectura, que había mostrado un interés profundo en el contexto social en el que vivimos, así como, por supuesto, en la academia, en la investigación, incluso en la formación de las nuevas generaciones. Su trabajo ha sido reconocido con numerosos premios, entre ellos está la Medalla de Oro de Palmares de la Academia Francesa de Arquitectura. Y bueno, a partir de este año incursiona como independiente desde Taller Gabriela Carrillo. Ya nos platicará un poco más sobre ello. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, encantada de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación y un honor compartir este foro con todos. Muchas gracias, Gaby. Por último, tenemos a Alfonso Quiñones, con 20 años de experiencia. En el 2011 fundó BAC, Taller de Proyectos, y ha sido merecedor también de diferentes galardones y menciones honoríficas, lo cual lo ha llevado a llevar a cabo distintas colaboraciones con arquitectos de suma importancia como Tadao Ando, Álvaro Siza, Kengo Kuma, Solano Benítez y muchos otros mexicanos también. Así que bienvenido, Alfonso, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias, buenos días. Igual encantado de estar aquí con Gabriela, con Pablo, contigo, con Loredana, muchas gracias. Pues encantada de tenerlos en casa. Gracias por este espacio. Pues bueno, me gustaría empezar por el principio. Quiero conocer un poco cómo fue su acercamiento a la arquitectura, cómo ha sido su camino profesional. Entonces, Pablo, me gustaría empezar contigo. En una entrevista que te hicimos, nos compartiste que lo que buscas a través de tu despacho, de tu labor de arquitectura, es hacer este tipo de arquitectura de ideas y no de formas. De hecho, lo dije hace ratito en tu presentación. Cuéntanos un poco sobre tu filosofía de trabajo y bueno, también cómo ha sido ese acercamiento en tus inicios a la arquitectura. Claro, María, pues ahora sí que a diferencia a lo mejor de algunos otros de mis colaboradores, yo no he trabajado nunca para nadie, cosa que no sé si es bueno o malo. Pero entonces ha sido un poco este aprendizaje en solitario o sin un maestro, y justo como a la hora de estar empezando mi práctica, ya hace más de 12 años, siempre, y a lo mejor es un poco de un tema de personalidad también, estamos tratando de ir en contra de esta idea de formalismo y de alguna manera alejarnos pues, de las modas o de las tendencias que normalmente pues suelen llegarnos tarde o temprano, ¿no? En un mundo tan globalizado donde la información te llega, pues estamos bombardeados de imágenes todo el tiempo. Y ahí surgió pues ahora sí que en un retiro personal de qué es lo que busco en la arquitectura, pues es hacer esta arquitectura que hable de intenciones, de atmósferas, de sentimientos, o sea, propiamente de conceptos, y que la forma sea literalmente un resultado, sin importar. Incluso en el taller comentábamos con toda la gente con la que colaboramos, es que no necesitamos que sea, o sea, la forma al final va a salir, y si incluso si tiene una connotación de poco
convencional o fea, adelante. O sea, la idea es más bien lograr esas intenciones, y yo en lo personal tengo un contacto muy fuerte con la naturaleza. Mi vida privada y ahora sí que mi tiempo libre lo dedico afuera. Entonces siempre les pongo este ejemplo de no creo haber visitado algún lugar arquitectónico viejo o nuevo que pueda simular o copiar una siesta en la sombra de un árbol o un amanecer lleno de neblina. Entonces, en ese momento fue cuando dijimos, alejémonos de las referencias, alejémonos de las formalidades y busquemos un lenguaje propio y personal y muy honesto. Y con personal no me refiero a personal de individuo, no yo solo, sino personal que sea la suma de pues, los que tienen que estar en cada proyecto. Y esto, la arquitectura para mí siempre ha sido un proceso de colaboración, pero personal en el sentido de honestidad y pues, que sí saque lo que cada uno de nosotros tenemos dentro, en el sentido más íntimo. Y pues así fue como empezamos, y pues ahí seguimos, un poco contentos con los resultados hasta ahora, pero con muchas ganas de seguir pues, experimentando. Muchas gracias, Pablo. Ahora platicaremos más sobre el entorno, ¿no? La naturaleza y proyectos más personales. Gaby, me gustaría que nos platicaras sobre tu trayectoria brevemente. Ahora, digo, desde el 2011 fuiste parte del taller Mauricio Rocha, Gabriela Carrillo, y con la novedad de que a principios de este año, si no me equivoco, incursionas ya en la arquitectura como independiente, ¿no? A través de tu taller Gabriela Carrillo. Entonces, ¿qué significa esta nueva etapa? ¿Qué nos puedes platicar? Bueno, yo a diferencia de Pablito, sí trabajé 5 años para la vinculación y proyectos especiales en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Y solo quiero hacer esa mención porque creo que a mí en lo particular haber estudiado en la UNAM, haber trabajado para la UNAM, haber sido cómplice de este proceso, yo digo, de los espacios más democráticos que tiene este país, pues sí, definitivamente me marcó en el rumbo y el lugar hacia donde iba o he decidido ir en el tiempo. Ahí conocí por las mismas relaciones que genera este espacio a Mauricio Rocha. Como dices, pues yo trabajé. Fui de todo, practicante, proyectista, jefe de taller, directora de proyectos, hasta el 2011 donde formamos justo Mauricio Rocha más Gabriela Carrillo. Y pues una de las decisiones habíamos dicho que después de 5 años de haber definido Rocha Carrillo, íbamos a hacer una revisión como de esta oportunidad de cómo luego el hacer sociedades pues se vuelve casi algo controlador o algo que te limita, y nosotros siempre hablamos como de esta posibilidad de explorar y de volver a ver si valía la pena o si hacía sentido seguir trabajando juntos. Y bueno, la realidad es que nosotros, Mauricio y yo, desde hace 3 años ya estamos cada uno por su cuenta haciendo sus propios proyectos, encontrando pues los propios intereses, ¿no? Yo estoy muy vinculada a la academia, entonces tengo un seminario de titulación y lo digo porque, pues, aparentemente y públicamente, pues mi oficina comienza a partir de este año de manera formal, pero son, yo creo que 3 años donde hemos vivido un proceso desde el 2017, desde el sismo, donde pues hemos vivido un tránsito, ¿no? Y pues es un tránsito en medio además de una condición de pandemia, donde todas las circunstancias se están transformando y donde justamente me parece que es muy, muy apropiado, o sea, es un buen momento, ¿no? Cuando todo podría aparentar que no lo es, en estos momentos yo creo que es interesante y esta pandemia es una oportunidad para replantear muchas cosas. Yo estoy justo en ese camino, así que pues ahí estamos. Qué interesante. Muchas gracias por lo que nos platicas. Sin duda son momentos de repensar, ¿no? Cómo vivimos, cómo queremos vivir y cómo trabajamos para lograrlo, ¿no? Alfonso, ahora cuéntanos tú sobre BAC. ¿Cómo fue tu acercamiento a la arquitectura? También, ¿cómo llevas a cabo tu proceso arquitectónico? Por ahí sé que basas tu labor en un concepto de economía circular. Me gustaría que nos platicaras también sobre qué propones a través de tu taller. Gracias, muchas gracias. Pues mira, la verdad es que
Yo empecé, como que yo tuve dos etapas. Empecé mi oficina con una laptop. Yo, igual que Pablo, no me metí a trabajar en ninguna oficina. No sé por qué, a lo mejor sí lo debía haber hecho. Pero tuve primero una etapa que puse mi oficina y después me empezaron a contratar muchos desarrolladores inmobiliarios y me empecé a darle servicio a desarrolladores, y después hice una desarrolladora donde tuve oportunidad de hacer algunos proyectos, y después nos agarró una crisis muy fuerte, entonces regresé a la arquitectura, y lo cual fue un gran acierto y un gran momento. Y eso sucedió en el 2011 más o menos, es decir, entre el 2000 y el 2000, sí, entre el 2000 y el 2011 estuve entre desarrolladoras y yo como desarrollador. Pues sí, justamente hablando un poco de desarrollo inmobiliario, me encontré que el desarrollo inmobiliario podía ser una gran herramienta, un instrumento para hacer arquitectura y para incursionar en la ciudad, ¿no? El afectar a la ciudad de buena manera, el hacer proyectos positivos. Y bueno, hacemos la economía circular, nos dedicamos sobre todo en esta segunda etapa. Cuando regresé, digamos, en 2015, empecé a ver la posibilidad de entender los edificios como recursos, los edificios actuales como recursos que podíamos utilizar para hacer nuevos edificios. Entonces, pues es economía circular, es decir, es reutilizar lo que ya existe. Siempre pongo este ejemplo que es un poco simplista, pero que si tú llegaras a un bosque, pues te harías, un arquitecto o quien sea, probablemente sería una casa hecha a base de troncos de árboles. Entonces nosotros en la ciudad, los recursos que tenemos ya realmente están muy lejos, y en los propios edificios existentes los entendemos como un recurso. Entonces hemos hecho esas dos cosas. Por un lado, hacer algunos proyectos independientes, algunas colaboraciones, y además estos proyectos de desarrollo inmobiliario que tienen que ver con economía circular y la poca afectación al medio ambiente. Genial. Ya también abordaremos ese tema más adelante, pero antes quiero seguir con una pregunta que es muy básica, pero que me interesa mucho que cada uno me dé su perspectiva. ¿Qué significa para ustedes hacer arquitectura? Pablo. Seguro es la pregunta del millón, Pablo, pero yo quiero saber de su propia voz cuál es su visión. De entrada, una responsabilidad enorme, o sea, siempre lo pongo en la mesa, a diferencia de otras artes o otras, digamos, profesiones, la arquitectura tiene un sentido de permanencia que en mi quehacer pesa mucho. Entonces yo tengo esta presión y esta responsabilidad de lo que se haga, pues se va a quedar, por lo menos en el futuro próximo. Entonces creo que pues lo veo más como una salida, una expresión muy personal y con un sentido de sustentabilidad en todos sentidos, no solo ecológico. O sea, como si te dicen, vas a tener que dejar algo por los próximos 100 años, pues tratar de hacerlo lo mejor posible y sin afectar al entorno natural, social, etcétera. Pues yo siempre es como ejercicio de pues otra vez tenemos esta oportunidad, no la vamos a regar. Y te cuento una anécdota. Nosotros a lo mejor en el despacho trabajamos como opuesto o sea, las referencias arquitectónicas no están, los libros de arquitectura están en mi casa, no están en mi oficina, en fin, y una vez al año limpiamos todas las paredes donde están todos los croquis, recortes, etcétera, y destruimos, entre comillas, todas las maquetas. O sea, hay un momento que hay una serie de fotografías que son muy padres, que creo que no las he subido, o sea, pero alineamos las maquetas y las pisamos. Y un poco que es como esta intención de eliminar la permanencia, pero digo, la realidad es que se queda la obra ahí y volver a repensar constantemente lo que hacemos en el taller. Mira, qué interesante. Gaby. ¡Qué locura! Yo no sé si me atrevería a hacer eso. Digo, si fuera arquitecta, yo no sé. Están polvosas ahí. Sí. No, bueno, qué maravilla. Sí, la verdad que es bastante como refrescante, ¿eh? El proceso digo, ya aquí un poco más en corto, dice, pues yo comento y dice, este proyecto hubiéramos hecho esto,
Claro. o lo revisitas y mejoras, pues eso ya no lo puedes hacer, ¿no? Claro, O sea, ya está. claro. Entonces, con No las me tienes que- maquetas y los croquis así te da para... Oye, me pero tienes también que dar los una croquis terapia. los destruyes, también los croquis los O sea, destruyen. la verdad es que tenemos, digo, y el día que quedamos, estamos en el centro, en un edificio que se restauró muy bonito, y toda la pared tiene corcho, o sea, Ajá. corcho normalito, Sí, sí, sí. y la verdad es que no le damos como sentido de el croquis con este valor de casi una obra de arte, sino más bien son de estudio, entonces Ajá. se va llenando, ¿no? Eventualmente a lo largo del tiempo se va llenando el corcho, y luego literal se quitan. O sea, hubo alguien que dijo, no, pues por lo menos hay que digitalizar algo de esto, ¿no? Ya sabes, de tomarle fotos Y sí, pero sí, nos ha costado mucho trabajo mantener como en orden la documentación del proceso. Mira, Y qué pues sí, la interesante. verdad es que sí, o sea, no estamos, sí, como que no estamos muy alejados de esta idea pues de permanencia. A mí me cuesta mucho pensar que es, entre comillas, permanente lo que se va a plantear, ¿no? Y más en lugares increíbles, ¿no? O sea, ahorita estamos con una casa en Puerto Escondido, cerca, creo que de la que hiciste, Alfonso, que por cierto, Qué bien. felicidades. Gracias. Pues yo siempre, cuando llego a esos lugares, digo, pues mejor no hacemos nada. O sea, Exacto. un techito y una lonita permanente y vámonos, ¿no? Porque sí es pues es esta onda. A mí lo que más me pesa es esta onda de permanencia y pues que todo, pues, que es para mí la arquitectura luchar contra eso de una manera como muy personal y muy auténtica. O sea, yo lo que más valoro es del trabajo de mis colegas y todo el mundo es este sentido de autenticidad, o sea, que sea personal de verdad, ¿no? De Al acuerdo. final nuestro tiempo aquí pues serán, no sé, 80 años promedio. Pues Y sí, ya, sí. listo, gracias. A ver, Gaby, ¿tú qué nos puedes Pues, decir? justo digo, para darle continuidad a lo que está diciendo Pablito, yo tengo una contradicción ahí. O sea, justamente no estoy hablando de lo que significa hacer arquitectura. El otro día me preguntaban porque ahorita estoy con la onda de que la arquitectura pública hay que hacerla en una sección y con una intervención de paisaje, ¿no? O sea, decir, resuelve una sección y luego una sección versátil, flexible. Ya se nos fue. Creo que sí. Creo que sí. Bueno, en lo que regresa, nos vamos contigo, Alfonso. Claro. Gaby, te nos A ver, fuiste. ¡Ay, sí vi! ¡Fatal! Y yo si quieres, hablaba y hablaba y hablaba. Ay, qué Si quieres, terrible. continúa. Termina sí, de sí. platicarnos y seguimos luego con Alfonso. Perdón. Hablaba justo de lo que hablaba Pablito de la permanencia, ¿no? Que yo tengo una contradicción porque yo soy una fanática de las ruinas, ¿no? Y de estas cosas que se van envejeciendo y que en la historia se deforman y que mutan. O sea, creo en el valor coincido totalmente en que la arquitectura tiene que ser, o sea, desde ese lugar, cuando llegas a un sitio que es maravilloso, que no quieres hacer absolutamente nada porque es perfecto en sí mismo y que simplemente quieres pasar desapercibido y ser muy sutil en ese sentido, sí creo que al mismo tiempo, o sea, es como esta polaridad donde la arquitectura es un articulador que permite que el hombre se coloque en ese sitio de manera más confortable, pero que también le haga un clic, o sea, probablemente soy un poco ambiciosa en esa línea, pero sí que le haga, y soy un poco pretenciosa probablemente, pero que sí le haga un clic y que diga, es que esto lo tengo que enmarcar y puedo estar sentada confortable con una sombra, ¿no? Y probablemente es esa manta, ¿no? Pero también probablemente es una cueva, ¿no? Casi rupestre, o sea, creo, sí coincido en que tiene que tener una voz, que es una voz muy poderosa, ¿no? Que a veces le hemos subestimado y que en ese sentido es política, es social, debe de ser inteligente, tiene y está obligada a ser sensible y bueno, ¿qué puedo decir? O sea, emoción, pasión total. Me encanta, me encanta. De todo lo que nos dices, quiero profundizar más adelante. Si quieres, nos vamos contigo, Alfonso, que nos platiques qué representa Gracias. para ti la arquitectura. Uf,
Pues justo me pones a pensar porque desde que estás en la universidad, cuando te dicen, cuando empiezas a estudiar arquitectura y te encuentras tantas definiciones o indefiniciones de lo que puede ser o de lo que es la arquitectura, para mí fue eso todo un momento de reflexión y de estar piense y piense, bueno, para mí qué es. Y luego cuando te hablan del concepto y te dicen, bueno, tu proyecto tiene que tener un concepto arquitectónico, y decía, madre santa, ¿esto qué, cómo se le hace, no? Y después de reflexionar y de pensar mucho, pues creo que coincido mucho con lo que dicen mis colegas. Es que yo encontré que la arquitectura se convertía, y sobre todo en sus tiempos, como que ha ido evolucionando, pero sobre todo en sus tiempos, me encontré que la arquitectura era justamente ese elemento que te permitía establecer una comunión con un sitio, ¿no? Es decir, que establecía al habitante con el sitio y había una comunión y se estableció una relación. Entonces, la arquitectura tiene que celebrar justamente esa relación entre el sitio y, como dicen, sí, muchas veces llegas y dices que esto no hay que hacerle nada, hay que ponerle una palapita y con eso ya quedó. Pero también, y también coincido con la ambición de Gabriela de decir, es que puede haber algo como la Casa de la Cascada, ¿no? La Casa de la Cascada de Frank Lloyd Wright, llegas y tiene que estar ahí, ¿no? O sea, si la quitaras, perdería el sitio, perdería ese lugar. Entonces, esa es la gran ambición y eso me lleva a que después me encontré, bueno, a partir de todas estas reflexiones, porque aparte la arquitectura se vuelve de repente para mí un ejercicio muy filosófico y muy de reflexión, más que de ejercicios formales. También ahí coincido mucho con Pablo. Y, y me di cuenta de que la arquitectura, una vez oí esta plática de Galeano, del poeta uruguayo, que se la atribuyen a él, pero cuando que habla de la utopía, que en una conferencia un amigo de él, director de cine, Fernando Birri, habla de las utopías y dice que alguien le pregunta que para qué sirve soñar, ¿no? Y él dice que sirve para caminar, y entonces habla sobre la utopía, que la utopía es algo que siempre está en el horizonte y que caminas hacia él y se mueve un poco más adelante. Entonces, para mí la arquitectura se ha vuelto un vehículo para alcanzar utopías y darnos cuenta que se movieron utopías en la parte social, en la parte personal, en la parte de la experiencia de los usuarios, de los habitantes, de tratar de primero entender los paradigmas, tratar de evolucionarlos o tratar de romperlos, si es necesario, y hacer transformaciones sociales o beneficios a la sociedad a través de la arquitectura, para darnos cuenta después que probablemente nos equivocamos, ¿no? Pasa en todas las tendencias, llega un momento en el que dices, no, pues hay que cambiar otra vez. Pero para mí eso significa la arquitectura. Yo le decía a Pablo ahorita, bueno, le iba a decir que se me hace un gran ejercicio esto de destruir las maquetas. Nosotros guardamos hasta los pedacitos de muro en una cajita. Y digo, a lo mejor un día vuelves a meterlo por ahí. Como tesoro, exacto. ¿Y sabes por qué? Tiene algo que ver con el tema de los edificios. Llega un momento en el que ya no son tuyos, ¿no? Es decir, lo tienes, y llega un momento en el que ya se va y en una de esas ni vuelves a ir, ya no te vuelven a invitar, ¿no? Pero con lo que te quedas justamente es con el proceso, o sea, justamente con este ejercicio, y que no sirve para nada más que como ver un álbum de fotos, ¿no? Y acordarte, mira qué bonito proceso hicimos, pero de repente se me hace que es de manera objetiva, o sea, de manera tangible, es con lo único que nos quedamos como recuerdo, es como nuestro souvenir del proceso que vivimos, ¿no? Pero la verdad es que sí, no está malo de repente decir, vamos a borrar todo. Sí, claro. Sí. Digo, te quedas, eso es, exacto, ¿no? que te quedas con eso, pero es en esas etapas. Y es chistoso porque sigo creyendo en eso. Gabriela también hablaba ahorita de sentarse y ver un atardecer o de simplemente ver el paisaje. Al final de cuentas, la arquitectura creo que lo que debe de perseguir o lo que a lo que debe llegar es justamente a la experiencia humana, porque no se vuelve más que un objeto. Y en la interrelación que hay entre el ser humano y el sitio, porque el sitio también
es obviamente todo lo que lo rodea, el sol, las estrellas, el viento, los paisajes, etcétera. En esa relación suceden experiencias y esa es la forma de celebrarlo, ¿no? Es decir, esa sentada debajo del árbol, lo que decía Pablo, de sentarte en un árbol, pues es perfecto, es fresco, es la sombra. Si logras eso en la arquitectura y si logras exaltar la experiencia humana, es cuando creo que una obra trasciende y te vuelve, más allá de las celebraciones de de que se premie o no se premie, Claro. trasciende en el que lo habita, ¿no? Es decir, la vive de una manera increíble y trasciende, porque siempre se habla de sube la calidad de vida o mejora la calidad de vida. Claro, eso tiene que ser, o sea, eso tiene que suceder de alguna otra manera, pero en realidad yo, ahí a lo mejor sí me clavo mucho y es filosófico, espiritual, pero yo creo que eleva al espíritu humano, es decir, es donde se vuelve arte la arquitectura, Claro. donde ves el atardecer y ves ese momento, y es una experiencia, porque no va a volver a pasar, probablemente en la noche ya no sirva de nada, ¿no? O ya cambió, ya no es lo mismo. Pero así es como la entiendo y así es como tratamos de hacerla. Genial. Bueno, ahora sabiendo ya cuál es su visión de la arquitectura, bueno, a ojos de AD, su arquitectura, su labor está marcada por la temporalidad. Incluso para nosotros es una monumentalidad de trazos, ¿no? Los que ustedes hacen. Sus obras se muestran tal cual como son, ¿no? Construcciones que no ocultan ni sus materiales, ni su forma, ni su peso. Y por eso nosotros desde AD le llamamos esa arquitectura sin pretensiones. Entonces, ahora me gustaría que me dijeran, ya aterrizando a sus obras, por ejemplo, ahorita recuerdo Casa Naila, que ganó arquitectura residencial en Iconos del Diseño, pero tenemos Casa de Piedra que acabamos de publicar, Pablo, Casa Culco, Casa Pachuca, en donde viendo su lenguaje arquitectónico, para nosotros es esa arquitectura que no pretende, que tratan de que no haya tanta ornamentación, ¿no? Que hable la arquitectura a través de sus materiales, ¿no? Y de la experiencia que decía ahorita Alfonso de lo que permite a su habitante. ¿Qué me pueden platicar ya más aterrizando a su obra sobre esta arquitectura sin pretensiones? ¿Ustedes la encasillarían en sin pretensiones? Por ahí, Gaby, dijiste que tal vez eres, o sea, no tan en la cuestión de pretensión, pero ¿qué me pueden decir? Gaby, no sé si quieras empezar tú. Bueno, ahora que Alfonso hablaba de ese fin último, más allá de todo este tema de la comunicación Ya se nos fue otra vez. que conlleva. ¿Otra vez me fui? Ya. ¿Otra vez me fui? O sea, según esta... Híjole. Perdónenme. Además, lo peor es que yo me arranco hablando y no pelo nada. ¿Me oyen? Ya, ahora sí. No. Vas. ¡Qué horror! No es posible. Disculpen. ¿Ahora sí me oyen? Sí, adelante. Perfecto. Perdón. Que justo ahora que Alfonso hablaba de este fin último, ¿no? De esta condición de la arquitectura y de llegar a ese, yo digo, a ese no lugar. O sea, cuando las paredes se desmaterializan, cuando el silencio se vuelve poderoso, cuando sientes que estás y no estás, ¿no? Creo profundamente en ese lugar y es cierto que ese lugar se construye de muchas cosas que no somos capaces de tocar, como la luz, como el viento, y llegar a poder construir eso, yo siento, o sea, he estado en lugares que logran eso. Ahora pensaba en este lugar que hizo Ryu Nishizawa en Teshima, que es esta pieza, este santuario donde entras, oyes la gota del agua con un eco profundo, un hilito que refleja luz y que de repente estás ahí, o sea, no encuentras los límites, no ves las fronteras. Y es ese instante, ahora me recordó justo Alfonso, es ese instante donde dices,
¿dónde estoy? O sea, no toco, estoy flotando, ¿sabes? Y hay un instante donde eso empieza a cobrar materia, ¿no? Donde entonces el peso empieza a adquirir un peso y entonces dices, ay, no, me tengo que ir de aquí, no puedo romper esta imagen tan poderosa que acaba de llegar a suceder. Y obviamente, yo tengo que decirlo, en ese sentido, pues soy pretenciosa porque a ese lugar y a ese lugar me parece de alta complejidad, ¿no? Y de alta complejidad porque justo como decía Pablo, no está enfocado en la forma, no está enfocado en esta condición de fuegos artificiales, sino en una condición compleja, profunda, de un contenido pues, emocional importante y que al mismo tiempo también pues logre todos estos fines de ser social, de vincularse al lugar, de entender el sitio, porque a partir de eso me parece que se construye. Y yo la verdad es que creo que soy muy torpe, o sea, en la vida real creo que soy muy inútil como para poder imaginar así espacios grandilocuentes y tengo la necesidad de agarrarme de cualquier pretexto, ya sea una piedra, ya sea un horizonte, ya sea donde el viento cambia y de repente sientes que, o sea, sube y ¡ay! Madres, aquí siento, ¿no? Entonces, el reconocimiento de esas pequeñas insinuaciones que existen y que son capaces de llevarte a otros lugares, la conexión con lo interdisciplinario, o sea, un poco Pablo hablaba de que él no tiene libros de arquitectura, yo tengo muchos libros en mi estudio, que es ahora mi estudio casa, aparte, pero justo busco alejarme de los libros de arquitectura y conectarme justamente a estas cosas como el arte, por ejemplo, o incluso la condición ingenieril, toda la parte de la ciencia, la filosofía, me parece que tienen la capacidad de llevarte a reflexionar desde otro lugar los espacios que queremos encontrar o imaginar. A veces sin hacer nada. O sea, también es cierto que hoy en día la arquitectura se construye a partir de probablemente mover una piedra o trazar una línea de cal en un paisaje, ¿no? Y históricamente lo hicieron ya, Richard Long lo hizo, pero el andar como una práctica estética, me parece que yo busco un poco eso y entonces sí creo que soy un poco pretenciosa, aunque obviamente busco que lo que haga reconozca y viva de manera muy poderosa por sí mismo, sin requerir dinero, sí, buscando ser inteligente en la medida de lo posible y aprovechando al máximo esas cosas intangibles que tienen todo el poder del mundo. Ay, me encanta, Gaby, me encanta. Pablo, aunado a esta pregunta que les hice, yo te quiero, o sea, como ligar la que te voy a hacer con la primera es, de esto que habla Gaby, que es muy importante, cómo llevar las emociones en la arquitectura, ¿no? El papel de, ¿qué papel juegan las emociones, los sentimientos al momento de hacer un proyecto, ¿no? Pero con respecto al arquitecto y para el habitante, ¿no? Sobre tu obra, ¿qué nos puedes decir? Sí, bueno, de entrada creo que ahí coincido con Gabriela, yo también soy muy pretencioso en el buen sentido, o sea, la idea de pues, poner esas fuerzas y esas ganas en una búsqueda de un espacio donde lo construido es lo que menos toma un rol, sino más bien, pues esa atmósfera, digo, tal cual, o sea, me sentí muy identificado, tengo proyectos de vinculación con muchos artistas y intervenciones sociales donde más disfruto ese aprendizaje porque la arquitectura puede ser mucho más que una piedra sobre piedra, o sea, es más, la arquitectura que entiendo o que me emociona o que me provoca transformarme y alejarme o ponerme en un sitio donde no estoy, esa es la que más me interesa y esa tiene muchos componentes no solo arquitectónicos, sociales, de entorno natural, de atmósferas, Entonces, yo lo que entiendo un poco como este proceso de lograr ser pretencioso en lograr esos ambientes, más hacer una arquitectura no pretenciosa como la mencionabas, María, pues es más bien hacer una arquitectura, a mi manera de ver, honesta y una arquitectura abierta en el sentido no de espacios abiertos, sino abierta que quepa todo lo que tiene que caber en la arquitectura y eso es que se transforme con el tiempo,
que le pase la naturaleza encima, que socialmente vincule, que emocionalmente permite emociones. Entonces, yo lo veo más que como una arquitectura sin pretensiones, más bien como eso, como una arquitectura abierta, honesta y un poco con este sentido de que, pues, que sea digna a lo largo del tiempo. O sea, quitarle el sentido, o sea, este sentido de temporalidad. La arquitectura debería de un poco permitir eso y se irá mutando, transformando o absorbiendo el paso del tiempo, pero creo que pues de los que estamos aquí hacemos una arquitectura pues sí muy pretenciosa en concepto y en ideas, pero muy alejado de, pues, como decía Gabriela, fuegos artificiales o costos absurdos o decisiones pues poco coherentes, y sí muy vinculada a un sentido pues, social y de relación del usuario, que al final es, no, pues, digo, creo que todavía seguimos haciendo arquitectura para seres humanos, no sé cuánto nos dure, ¿no? Esto de la pandemia me ha puesto a cuestionarme muchísimas cosas. De hecho, una que me cuesta muchísimo trabajo es que yo no me acuerdo de haberme oído y verme hablar en ningún momento, ¿no? O sea, esta situación de duplicidad, porque sí, ¿no? Siempre te oyes, ¿no? Entonces, digo, un poco entrando en lo mismo, creo que es una arquitectura, pues sí, de silencio, de pausa, y más en estos tiempos yo creo que hay que repensar, pues muy bien lo que se hace y por qué se hace, y a lo mejor dejar de hacer más tanta cantidad y hacer más pretensión en el buen sentido y proyectos más, pues sí, más pretenciosos, pero en ese sentido, no en materiales, no en costo, no en escala, sino en vínculo, en tiempo, pues sí es lo relacionas mucho, y pues lo que más creo yo que puede ser es que los proyectos tengan esta connotación de atemporales, o sea, es un tema de entender lo que no es para hoy ni para mañana, ni es un resultado de algo pues que insisto, va a tener una cierta permanencia, y pues a mí este tiempo me ha servido justo para eso, para repensar si vale la pena ponerle un freno. O sea, creo que con que está muy claro a dónde hemos llegado como para no replantearlo, ¿no? Entonces sí, me autonombro también como Gabriela muy pretencioso. En ideas, en conceptos, Creí en que sueños, íbamos a tener ¿no? un foro no pretencioso, María. No, pero es pretencioso igual a ambicioso en cuanto a ideas, conceptos, Está ¿no? claro. Alcance, pero hablando de la arquitectura ya Está claro. física, No, pues ahí sí clarísimo, sí ya, ¿no? es. No, y es una Alfonso, arquitectura muy honesta. Sí. claro, Alfonso. Yo sí soy pretencioso. No, yo no soy pretencioso. No, yo coincido, sí, es más allá de la definición, que a mí me gustó mucho cuando me la mostraste, porque la entiendo en la connotación en la que es justamente sin fuegos artificiales. Y entendiendo, no es que tenga algo de malo, lo que pasa es que te distraen. O sea, justamente cuando te preocupas en cosas que le pueden sobrar a la arquitectura, no sé si les pasa, seguramente a todos ustedes les pasa, que llegas a edificios que lo dejen así, está en obra negra o en obra gris, y ya que lo dejen así, que ya no le pongan nada más, porque ya cumplió, y de hecho es muy bueno, y después le dan en la torre con los ornamentos. Y no estoy para nada en contra de la ornamentación, si se justifica a partir de un concepto y posiblemente a lo mejor de una temporalidad o de una situación social. Y ahorita hablaba un poco, creo que nos desviamos un montón de la pregunta, pero no importa. No, está bien. Sí, que lo que creo que es muy importante, a mí se me quedó mucho también estas etapas filosóficas universitarias. Yo decía, bueno, ¿por qué algo es bello o por qué algo no es bello? ¿Dónde está la belleza y por qué si algo nos puede atraer o no atraer? Y más que atraer es que nos puede llevar a otro lado, que nos puede elevar, que nos puede dar esta sensación, lo que dice Gabriel y Pablo, ¿no? De tener este momento de cuando entras a un edificio, dónde está y cómo sucede esa belleza. Y para mí fue, después de una reflexión que
o de muchas, fue el encontrar la verdad. Y ya sé que esto sí es súper profundo, o no, sí, ni siquiera es súper profundo, puede ser súper ambiguo incluso. Paradójicamente la verdad es ambigua. Pero creo que tiene que ver, o sea, ¿cómo puedes decir que una flor no es bella, ¿no? O un atardecer. Es porque todo está en su sitio y donde tiene que estar. Entonces, los arquitectos, cuando usamos el material o los materiales de manera honesta y tratando de mostrar su verdad, también después, eso lo leí ya hace no tanto, el libro El manantial, donde Harvey Roark, el arquitecto increíble, habla de cómo cuando ves una estructura de un edificio, es como ver la estructura del cuerpo humano y cómo eso es bello, ¿no? Eso, el David, cuando ves todas las tensiones, las posturas, dónde está recargado, encuentras la belleza, porque está mostrando la verdad del cuerpo humano. Entonces, yo creo en eso, no estoy diciendo que todo el mundo deba de creer en eso, pero ese es como yo lo entiendo, y por eso me parece muy valioso el mostrar los materiales en su propia verdad, en su propia naturaleza, porque entonces además vas a tener esta capacidad o te establece una condición donde la mayoría de los materiales vas a tratar de traerlos del sitio, y pues es un truco facilísimo para armonizar, es decir, es mucho más fácil armonizar así que trayendo materiales de casa de la fregada. Entonces, aunque ahorita hay muchos materiales que ya hay en todos lados, pero se han vuelto universales. Pero creo que se vuelve un gran recurso el utilizar el material en su forma y en sus condiciones, porque también a la hora de estar transformando algo, es decir, tú estás transformando la materia, ¿no? Es decir, estás agarrando un material y lo estás transformando en algo más. El entender sus condiciones, si puede flexionarse, si no puede flexionarse, si aguanta, no aguanta, lo que hablaba Gabriela también de que tiene que ver con la ingeniería civil, el cómo responde a los pesos, a las fuerzas que son parte del sitio, todas estas fuerzas o de la condición física natural que tenemos en este planeta, cómo se va a comportar y eso te va a mostrar una experiencia, un evento. Habrá quien la aprecie, habrá quien no, pero en ese sentido creo que sí, pues justamente sin pretensiones, pues porque se quita de todas las cosas que pueden distraer al espacio como tal. Cuando tú entras hay espacios en todo el mundo que no necesariamente tienen que ser modernos, o sea, ahorita como que podía haber un rechazo al modernismo, al posmodernismo, a lo que quieras, pero hay espacios que son ricos, más allá de todas las fuegos artificiales que les pusieron encima, que si se los quitaras no le pasaría nada y el espacio seguiría siendo muy bueno. Y hay otros que son al revés, que son malos de por sí y además les pusieron cosas encima, ¿no? Pero bueno, eso no vale la pena hablarlos. Pero yo así lo entiendo, tiene que ver con la verdad, con la belleza, con esta capacidad de mostrar la naturaleza de un material, y ahí es donde empiezan a suceder estas cosas y estas como eventos importantes, ¿no? en el espacio. Gracias, Alfonso. Justamente hablando de esto, de los materiales, Pablo, en la edición de julio sacamos la casa de Pachuca, una que hiciste en la Ciudad de México, y en esa, a la hora de hacerte la entrevista, nos platicaste y algo que me encantó, de hecho lo puse en mi carta editorial, te quoteé, dice, nada se cubre, nada se pinta y nada se esconde, ¿no? Y que me parece precioso, ¿no? Es como sublimar los materiales para que estos, desde mi forma de verlo, sean los que impriman esa alma y esa esencia en un espacio. Platícanos un poquito. Sí, pues un poco en relación a lo que platican, pues sí, la verdad es que esta búsqueda de la verdad en el material y del entendimiento del material con sus cargas físicas, etcétera, pues hacen que automáticamente haga clic, entiendas o logres este sentido de belleza, porque es como debería de funcionar. Entonces nosotros tenemos una idea en la arquitectura que hacemos y está muy claro en la casa de Pachuca, es no tenemos por qué forrar, no tenemos por qué esconder, no tenemos por qué decorar o ponerle algo encima, algo que en sí mismo funciona. En este caso, y no es que nosotros hagamos
cosas con concreto aparente porque estamos enamorados del concreto aparente, o cosas de madera, o cosas de piedra, o sino es más bien el material en el momento, y ahí le sumo al comentario de Alfonso, en el momento que se trabaja en el material en su sentido más puro, más honesto, más sensato, más y demás, pero además lo pones en relación al contexto o al sitio, ahí es donde cuadra todo. Entonces, en este caso, pues sí está, digo, los nombres de los proyectos son la ubicación, está en la calle de Claro. Pachuca, en la Condesa, pues tiene un tema sísmico. Entonces, lo más sencillo, honesto y bello, a mi entender, pues eran muros de concreto. Entonces lo llevamos un poco al extremo y decidimos hacer esta serie de muros de carga paralelos de concreto, que por sentido estructural necesitan ser de concreto. Decidimos no forrarlos, ¿no? O sea, sí tuvimos el cuidado de especificar dónde había los cambios en cimbra, y el resto de la construcción, que no necesitaba ser sólida, sí es de madera real. O sea, las escaleras son elementos sueltos, ligeros de madera, los bloques que cierran los baños, el librero. Es esta idea como de lograr lo más con menos, y siempre en un sentido muy, pues muy honesto, muy, o sea, no hay un gramo de pintura más que en la puerta de herrería, ¿no? Y si pudiéramos lo hubiéramos dejado natural. Entonces, es esta idea de sí dejarle, o sea, al material ser, y al mismo tiempo que absorba el paso del tiempo y sea congruente con el contexto, porque luego también hay eso como que a mí me importa mucho, que de repente veo, oye, este material en sí mismo tiene toda la carga, toda la belleza, toda la honestidad, pero no tiene por qué estar aquí. Y mencionabas la Casa de Aculco, la Casa de Aculco, que es un lugar increíble, que si no conocen, un pueblo mágico, está de camino a Querétaro, y tiene una parte de canteras. Literal, pues como decía Alfonso, pues lo más fácil o el truco más sencillo fue, la hicimos de bloques de cantera macizos de verdad. Estaban a menos de 1 kilómetro del sitio, fue lo más fácil que se puede llevar. La mano de obra pues tiene años de existir en el lugar. Entonces, esta idea o sea, cuando cuadres, cuando lo hace sentido también en el contexto y en el lugar donde se encuentra. Si yo hubiera visto una casa de concreto aparente con cimbra metálica en medio del terreno de Aculco, podría haber sido muy espectacular, muy impresionante, pero creo que le hubiera restado este sentido de sin pretensión, de belleza, de honestidad. Pues sí hay eso cuando cuadra, y eso pues si te regresas, a mí me vuelve loco la arquitectura primitiva, se me hace inmensamente más bella y más sensata que mucho de lo que hace hoy en día. Y un ejemplo clarísimo es todas las construcciones en Yucatán, incluso ¿no? Las construcciones efímeras también, ¿no? Estas plazas que se montan y se desmontan. O sea, entonces, es tan bello porque además de que el material está en su sentido puro, además de que está trabajado con años de experiencia, más hace sentido al lugar. Entonces, o sea, en este caso, en la Casa de Pachuca fue eso, y un poco hicimos este ejercicio de quitarle todo lo que no, entonces quedó en 3 muros y 3 losas, y todo lo demás es transparente, o sea, y las ventanas son completitas, y lo que necesitabas para subir de un piso a otro, pues es una escalera de madera. Eso fue un poco llevándolo en un contexto urbano, etcétera, a la mínima expresión posible de cada material, asumiendo que eso recibe mejor el paso del tiempo. O sea, yo creo que la arquitectura que vale la pena es esta que envejece con dignidad, ¿no? O sea, exacto. Muchas gracias, Pablo, muy completo. Gaby, justamente Pablo lo acaba de mencionar, pero creo que también Alfonso y tú anteriormente, de la importancia de la arquitectura, o sea, que la arquitectura tiene que ser, tiene que ubicarse en tiempo, espacio y contexto, ¿no? En el que uno vive. Entonces, ¿cómo hacer que la arquitectura sea pertinente tanto a comunidades, al contexto social, al área en la que vivimos? Y con esto quiero decir que todos los problemas que acontecen, ¿no? Como dices ahorita, la pandemia, pero también problemas políticos, ¿no? Cómo es la actualidad medioambiental en el país. Entonces, ¿cómo hacer arquitectura que sea consciente de ese momento en el que estamos? Bueno, yo justo, digo, de la mano de tu pregunta, María, he venido como conectando todo lo que dicen aquí Pablito y Alfonso. Y por ejemplo,
La arquitectura creo que también, o sea, ahorita hablaron de los materiales, ¿no? De cómo la materialidad la vuelve pertinente desde el lugar y en el reconocimiento del lugar. Hablamos también de la luz y del paisaje o de las condiciones naturales y la sensibilidad de colocarse ahí por unos motivos en lo particular. Y hablamos también de los límites, ¿no? O sea, más allá de la materialidad de estas estructuras, por su peso, su tensión, su compresión, o sea, entender cómo estos trabajan, se leen, se entienden, se perciben y se relacionan con el sitio. Creo que regresando, o sea, con esos conceptos y regresando a tu pregunta, yo pongo sobre la mesa el que la arquitectura también, en esta línea de su alto poder social, tiene una condición de darte la oportunidad de reflexionar muchas formas de habitar que nosotros como arquitectos y la propia humanidad ha fortalecido, o sea, sin cuestionarlas. Es decir, durante años no nos cuestionamos que en los 80 los baños estaban recubiertos de todos de azulejo, de piso a techo, y tenía que ser un lugar súper escéptico donde te podías encontrar cualquier manchita y parecía, el eco era aterrador, y entonces Sí. eso era lo correcto, ¿no? No nos cuestionamos ese lugar, o sea, no cuestionamos que madres, o sea, bañarte es de las experiencias más hermosas que hay en la vida y simplemente ponte el sol de la mañana mientras está cayéndote el agua y ya el espacio se transformó. O sea, creo que me interesa con la pregunta que haces decir que la arquitectura también tiene esta oportunidad de cuestionar como una serie de formas, de usos, de costumbres, de cosas que ya están ahí atrincheradas en nuestro espíritu y que justamente creo que es fundamental ir cuestionando, o sea, y ahí vuelve un poco la pretensión, ¿no? A decir, bueno, pues a mí me dijeron en la escuela que un baño tenía que parecer baño, ni madres. A mí me dijeron en la escuela que en una discoteca tendría que parecer una discoteca, ni madres, son horribles, unas cajas negras, no hay nada. O sea, cómo estos valores o sea, yo ahora pensaba, cómo en este momento con la pandemia, volver a regresar a observar cosas casi primitivas que hemos dejado al lado, hacernos preguntas que hemos dejado de hacernos, como de dónde llega el agua, a dónde se ve el agua, qué pasa con los residuos, otra vez, qué materiales tengo a la mano. O sea, yo ahora estoy trabajando, bueno, desde hace 3 años por lo del sismo entre Tláhuac e Iztapalapa en la Sierra de Santa Catarina, y pues tú vas por las calles y lo que hay es cascajo. O sea, hay todas las construcciones que cayeron y que siguen cayéndose porque el territorio se mueve y que está ahí. Y cualquiera regresaría a pensar, ¿cuál es el valor? ¿Dónde está lo valioso de ese cascajo, no? Claro. Como tema de materialidad y de pertinencia, pues es lo que hay en el sitio. O sea, recuerdo haber ido a Jojutla, pues fui mucho tiempo por justo lo del sismo, y después de un rato, porque hay unos arrozales fantásticos alrededor. Jojutla es bastante terrible. Yo creo que dentro de todo lo negativo le da la oportunidad a rehacerse esta ciudad con el hecho de haber caído. Pero después de 6 meses de haber ido la primera vez, yo fui a los 3 días del sismo a Jojutla, los campos de arroz se volvieron campos de cascajo. Eran kilómetros, o sea, de cascajo, rodeando y reconstruyendo un paisaje que eran campos de arroz divinos. Entonces, mi pregunta es otra vez, es un momento de hacernos preguntas y de entender que en la materialidad, en la sensibilidad del lugar y de incluso el reconocimiento de nuestras formas de habitar y de nuestra condición social como seres humanos, cómo tenemos que reformular preguntas, o sea, volvernos a preguntar, puta, ¿por qué el machismo? Puta, ¿por qué la violencia de género? Puta, ¿por qué? Y pues en ese sentido es ambicioso el pensar que el espacio puede ser una herramienta Claro. para provocar cosas, ¿no? Y para provocar preguntas, nuevas preguntas. Hemos dejado de hacernos preguntas, aceptamos de cajón cosas que nos dan, y yo pienso
con mucho positivismo que la arquitectura es una herramienta para hacerse nuevas preguntas. Me encanta. Totalmente. Alfonso, ¿tú quieres agregar algo? No, es que es muy importante lo que dice Gabriel y coincido totalmente, el cuestionarnos, el preguntarnos. Siempre creemos que ya resolvimos el mundo, ¿no? Cuando alguien llegó y dijo, oigan, vamos a quemar estas cosas, las metemos adentro de esta máquina y vamos a generar energía y entonces se crean aparece la revolución industrial y se nos hace una gran idea y sin duda lo fue, es decir, pero después tiene consecuencias, ¿no? Es un tema más global. Y ahorita estamos en una plática, hace tiempo ponía yo, la última lámina que ponía era una cucaracha gigante caminando por las calles, ¿no? ¿Y qué tal que nos equivocamos ahorita en este contrapeso que estamos haciendo a favor de la ecología? Y obviamente era total broma, pero seguramente nos estamos equivocando también en eso. Y por eso los arquitectos, igual que distintos actores sociales, tenemos que cuestionar lo que estamos haciendo ahorita y darnos cuenta y estar seguros de que nos vamos a equivocar. Pero justamente pues van a venir la siguiente generación y decir, no, pues están equivocados y ahora vamos a hacer esto. Va a cuestionar el baño, ¿por qué el baño tiene que ser así? Es decir, desde lo muy particular hasta lo general, como sociedad, y así es como sociedad nos tenemos que cuestionar, y así es como se encuentran las utopías. Es decir, tú puedes entender muy claro a una sociedad a través de sus propias utopías y es lo que nos permite sobrevivir. Es decir, ahorita el reconocer nuestra imperfección es lo que nos permite seguir hacia adelante y cuestionando desde la arquitectura, que es nuestro ámbito, el cómo lo estamos haciendo y qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Yo, hablando ahorita también del baño y hablando de las experiencias, hay un baño que hicimos justo en Casa Naila tiene que ver con fotografías que tienes como desde chiquito. Yo me acuerdo cuando íbamos a alguna playa que los vestidores o las regaderas entraba la luz por las rendijitas es que estás en la playa pública y te metías a un baño y entraba la luz ahí. Entonces, entre las rendijitas de la madera o el hueso de palma o lo que hubiera, y una de las regaderas de Casa Naila la hicimos así, justamente buscando una experiencia, buscando que cuando entrara la luz tuvieras esa percepción. Entonces, pues es seguirte cuestionando y también cuál es la intención, qué es lo que quieres provocar y qué es lo que quieres que sienta el usuario, el habitante en el momento que esté en el espacio. Pero sí, coincido totalmente, es cuestionar y cuestionar. Genial. Oiga, no me había dado cuenta, pero ya van a dar las 11. Entonces, me faltan muchas preguntas. Me encantaría quedarme una hora más platicando con ustedes, pero invito a Loredana a que les haga algún par de preguntas de parte de la audiencia, porque no quiero dejar eso a un lado. Y bueno, ya buscaremos otra oportunidad para seguir platicando del tema que es muy interesante y sin duda muy profundo. Hay muchos otros temas que tenemos que tocar con respecto a este tipo de arquitectura, ¿no? Loredana. Bueno, la primera pregunta es de Isabel Hernández y pregunta, ¿qué cambiará en su forma de hacer arquitectura de forma permanente después de la pandemia? Empezamos contigo, Pablo. Qué buena pregunta. La verdad es que, bueno, en nuestro caso particular sí se volvió un momento de pausa y de silencio. Llevamos desde el 14 de marzo fuera de la oficina y creo que lo que en verdad va a cambiar no es tanto el tipo de arquitectura, es más bien entender pues, que no estamos haciendo del todo bien en todos sentidos. Entonces, para nosotros hace un momento de reflexionar y de silencio y de pausa y decir, creo que vale la pena hacer menos cosas, o no tanto en sentido literal de cantidad, sino más bien menos cosas chafas y más bien pensar en a dónde queremos llevar esto, porque como decía Alfonso, nosotros sí somos actores sociales y creo igual que Gabriela que tenemos posibilidad de cambiar las maneras y dejemos de dar por sentado que son como tienen que ser. Esto nos ha servido, nos ha desacelerado y obviamente pues además de todas las implicaciones que nos ha forzado el trabajar remoto, ¿no? Incluso hasta visitar sitios vía cámara, y nosotros tenemos ahorita proyectos fuera de México donde ha sido muy difícil, ¿no?
La conexión, eso, pues eso creo que les pega a todos, pero en el sentido más directo a la arquitectura nos ha dado ese momento de silencio y de pausa que no lo teníamos y que nos los pusieron enfrente y nosotros lo pasamos a todo el proceso creativo y a toda la manera de habitar. Creo que necesita el mundo gente que se cuestione, gente que se siga haciendo preguntas, gente que valore lo que se tiene que valorar y regresar a lo más primitivo. Y eso lo estamos traduciendo a nuestro quehacer arquitectónico. Buenísimo. Gaby. Yo no sé, no tengo la respuesta hoy. O sea, la realidad es que justamente creo que abre una línea de pensamiento a esas reflexiones, pero sí creo, y puedo sonar terrible, pero creo que la pandemia llega en un momento muy bueno, porque justo la arquitectura tiende esta cosa a volverse una condición comercial, ¿no? Una condición de mercado, de un bien, y eso lo ha vuelto miserable. O sea, miserable en los metros cuadrados de altura, de dignidad espacial, en alturas, en metros cuadrados de espacio, de superficie, de uso de un individuo en relación a su colectivo, en relación a sus espacios de habitación. Creo que lo que sí va a transformar esta pandemia, al menos espero, en lo que sale la vacuna, espero que se puedan hacer muchas reformas en reglamentaciones y en una serie de requisitos, pero el uso de los metros cuadrados y el espacio entre uno y otro, y no porque no adore abrazar a la gente, pero creo que sí, esta visión mercenaria de la arquitectura, de volverla un objeto y un producto, pues la ha llevado a ser muy miserable. Y probablemente esta pandemia es una herramienta para volver a decir, madres, para ir al cine, o sea, todos tenemos derecho a estar en la sala VIP, ¿no? No solo el que puede pagarlo. Claro. Con eso que mencionas, Gabriela, perdón que te interrumpa, hay una iniciativa muy interesante en Italia, que fue cuando pegó al principio, donde ya hay una relación de porcentaje de espacio exterior privativo contra el habitado. O sea, cada vivienda tiene que tener por lo menos entre el 15 y el 20% de espacio exterior privativo. Y hay otra reforma que ya se ingresó, digo, esperemos que se traduzca en otros países, que cada 7 pisos de vivienda tiene que haber un piso de convivio libre. Entonces eso, como dice Gabriela, democratiza la arquitectura y le quita el sentido de valor y de bien monetario, porque pues todos tenemos derecho a cada tantos metros. Entonces creo que regresa al sentido de darle dignidad al espacio y al usuario. Y sí, eso son de las cosas buenas que, por eso yo digo, el tema de la pandemia, sí, obviamente no estoy a favor, ni mucho menos, pero creo que es una cosa que nos va a ayudar a los arquitectos, a los pensadores, a los doctores, a de verdad cuestionar las cosas, porque algo no estábamos haciendo bien, seguro. Muchas cosas, ¿no? Muchas. Alfonso. Igual, sí, justamente me estaba acordando, el otro día platicaba hace mucho escribí ahí un articulillo que no me pelaron mucho, seguramente con justa razón, pero ahorita viene muy acorde, que se llaman las ciudades vacías. Y era esta observación de darnos cuenta de que usábamos los espacios, entendiendo la ciudad en toda su magnitud y dimensiones, que usábamos espacios que dejábamos 12 horas desocupados, ¿no? Y es muy simplista, ¿no? Pero agarra un cúmulo de población de las zonas suburbanas, va y se mete a las áreas productivas, oficinas, etcétera, y después las vacían. Y todos los conflictos que suceden en ese trayecto, se me hacía muy interesante, ¿no? Es decir, tenemos la mitad de la ciudad vacía la mitad del tiempo, ¿no? Obviamente es totalmente simplista y no es así, pero creo que ese es uno de los cuestionamientos que tenemos que hacernos ahora. La tecnología, creo que sí llega en un buen momento, en el sentido que tenemos la tecnología para poder estar haciendo esto en este momento y que mucha gente nos esté viendo, nosotros estar interactuando de esta manera, y ojalá, creo que lo más importante, porque creo que eso sí, yo coincido con Gabriela, no hay nada como el roce, no hay nada como el vernos y tocarnos de alguna manera en la calle. Es decir,
justamente creo que uno de los mayores problemas que tiene la sociedad actual es vives en un departamento, bajas por un elevador, te subes a un auto, y no estoy, obviamente no son todos, ¿no? Pero buena parte de la población y gente que toma muchas decisiones importantes vive así, toma un automóvil, llega a otro estacionamiento, sube un elevador y llega a su oficina y tuvo cero roce social. Entonces, Cero contacto. Cero contacto, no tocó a nadie, no se da cuenta del otro y vivimos en comunidad justamente para estar conscientes del otro. Entonces, va a ser un equilibrio interesante ahora el cómo tratar incluso de que eso siga o de que eso suceda, porque lo estamos perdiendo en muchos sentidos. Obviamente hay una población gigantesca que tiene ese roce y que también a lo mejor ya está hasta el gorro del roce en el metro en hora pico que te estén empujando, pero creo que es de los cuestionamientos. Yo igual que Gabriela no tengo la respuesta, pero es hacernos las preguntas. Genial. Loredana, ¿alguna otra pregunta última? Sí, Ana Aviega pregunta, ¿qué hábitos desarrollaron a lo largo de su trayectoria para transformarse en quienes son hoy? Pablo, empezamos contigo, o si quieres que empiece alguien más. No, está bien, no, o sea, más que hábitos, yo ahora sí que la manera de operar muy personal es una dedicación absoluta y constante, que eso sale, en mi entender, por una pasión honesta y genuina, entonces da relativamente fácil. Y sí, con un sentido mucho de no o sea, nunca tenemos como esta idea de buscar ser fulanito, prenganito, o hacer esto, sino más bien un sentido de encontrar la manera personal y genuina de hacer las cosas y luchar por ellas todos los días. O sea, yo creo que no existe ni la buena ni la mala suerte. Yo creo que es un tema de las decisiones que vas tomando a lo largo del tiempo, todo el tiempo, y decisiones tan simples como tomar esta decisión de tomar esta plática o decisiones más fuertes de qué estudiar, y en lo personal pues es una dedicación absoluta. O sea, mi esposo y mis hijos me dicen, yo no sé quién es más intenso, si tú o mi hija de 3 años, pero pues es Yo creo que tú. traducir esa intensidad de alguna manera en arquitectura, ¿no? Y, o sea, no le veo, digamos, como la receta. Alguna vez un profesor sí me dijo algo muy sensato y me dijo, no, y por eso con lo que mencionabas, Gabriela, de que yo tengo mis libros de arquitectura escondidos de la oficina, sí le dedico mucho tiempo a lo que no es arquitectura. O sea, creo que hacer arquitectura y digo, ojalá y algún momento pudiera tener la oportunidad de hacer o proyectos más públicos o proyectos de otra índole, pero creo que estudiando otras cosas es como mejor puedes hacer arquitectura, ¿no? Yo decía, si pudiera tener el tiempo o incluso igual un día me avento, pues estudiaría anatomía o medicina o... Entonces, sí creo como consejo, sí yo creo que hay que estudiar mucho más otras disciplinas y relacionarnos con otras disciplinas y por lo menos tratar de entenderlas más que estudiar la arquitectura en sí mismo, ¿no? O sea, sí, obviamente tengo todas las referencias históricas. Claro. Y sé dónde está la casa de la cascada. pero sí, eso es un Obseso poco... arquitecto. Exacto. Pero sí se va más por ahí. O sea, sí creo que la manera de aprender arquitectura es justo no estudiando arquitectura. Exacto. Genial. Gracias, Pablo. Gaby. A mí me encantó la pregunta, porque, o sea, pocas veces te preguntan qué hábitos desarrollas, ¿no? Y por ejemplo, ahora que, bueno, yo tengo un hijo de 5 años, que desde los 3 años estudia piano con el método Suzuki, me pareció, te dan una charla cuando inician, ¿no? Y te dicen, pues es que tocar piano tendría que volverse un hábito, o sea, tu hijo tiene que tocar todos los días, aunque sea 1 minuto, pero es como lavarse los dientes, como lavarse las manos, como sentarse a comer. O sea, cómo justo mudas esta visión de ser una práctica a volverlo una parte de tu cotidianidad mucho más fresca y mucho más algo que está ahí, ¿no? Y por el otro lado, coincido con Pablito, que hay esta frase muy interesante que a mí me encanta de Marta Argerich, que es esta pianista fantástica,
que le entrevistan y le dicen, bueno, pues usted cuánto practica, ¿no? Debe de estar todo el tiempo tocando el piano y tal. Y ella dicen, no, porque, o sea, si yo practicara todo el tiempo que debería, me daría artritis en los dedos. O sea, y para yo poder, yo lo que hago es comunicar. O sea, yo soy un intérprete. Y para poder comunicar, estoy obligada a sentir. Y para sentir me tengo que detener. Y me tengo que observar. Y tengo que vivir la vida. Y a partir de esa cotidianidad, puedo construir una expresión a través de mi música, ¿no? Y es un poco lo que está diciendo Pablo. O sea, hay que liberarse, ¿no? De justamente esta obsesión, que además yo también soy muy arquitecta, así, obsesionada, trabajo 18 horas al día, leo, ¿no? Y bien, esa línea soy afortunada en haber elegido personas cercanas a mí, digo, de entrada mi ex socio o mi esposo, ¿no? Carlos Facio, que puta, son mucho más sabios y entonces te dicen, no, güey, aprende piano, ponte a aprender náhuatl, lee un poco de ciencia y creo que en esa línea pues son hábitos que uno tiene que empezar a desarrollar y a liberarse de otros que también te atrincheran, ¿no? Claro. Alfonso, por último. Sí, los hábitos. Yo toda mi vida he batallado con los hábitos y de hecho decía, híjole, porque yo no voy a poder hacer nada, porque yo no, totalmente inconstante, nunca llego a tiempo. Pero ¿cómo se llama la que preguntó, perdón, la chica que preguntó? Se llama Ana Aviega. Ana. Bueno, Ana, no te preocupes. Qué linda pregunta. Lo única es, yo lo que creo que desarrollé fue esta idea irrevocable en mi cabeza de que quería hacer arquitectura. Y como hábito, los hábitos que creo que he tenido es observar, o sea, es tratar de observar. Hace poco me buscó un sobrino muy querido que quiere estudiar arquitectura, tiene 15 años, me parece, 14, 15 años, Toño. Y me preguntó, Toño, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo? Y no es que dije, puta, ¿no? ¿Qué libro puedo leer? Le dije, pues, a ver, no sé, pues, le empecé a dar ahí algunas cosas, pero sobre todo le dije, observa y trata de ver cómo las demás personas se comportan, trata de entender un poco qué pasa con los demás, qué hacen, cómo se sientan, cómo caminan, cómo cuando dan la vuelta en un muro, tocan la esquina, ¿no? Eso es, muchas personas cuando van a entrar a un espacio tocan la esquina. ¿Por qué pasa eso? Para que ese tipo de cosas. Y sin duda, Paco Herrera, un querido maestro y amigo, un día le dije, yo siempre en la universidad, oye Paco, él era mi profesor, entonces yo, Paco, vamos a hablar de arquitectura, ¿no? Y vamos a sentarnos, te invito a un café. Y le dice un día, ¿qué chingados vamos a hablar de arquitectura? Vamos a hablar de la vida. Y es exactamente eso. Hablemos de la vida, es decir, hay que vivirla, hay que vivir, hay que hacer todas las otras cosas que te gusten. Y el ojo de arquitecto se te vuelve ya, o sea, no te lo puedes quitar. Entonces, Ana, eso te va a acabar pasando si traes esa vena, cada vez se te va haciendo más. Y sí, en la casa te dicen, ya, párale, ya, no, o sea, no seas, entonces no seas tan arquitecto, pero se vuelve una condición el voltear a ver las cosas así, pero con eso tienes que vivir para las demás cosas, no nada más quedarte en voy a hacer este croquis y voy a hacer no, permíteme, vamos a ver cómo funciona, o sea, es vivir todo lo demás, y observar, leer, ir al cine, viajar creo que ese, sí, ya sé que no es un hábito, sería increíble que fuera un hábito, pero pero viajar y observar, estar como un testigo todo el tiempo, subirte al metro, todo lo que puedas hacer, irte a caminar en una plaza pública y observar la sombra, observar la naturaleza. Un hábito que a mí que ese sí creo que puede ser un hábito, es siempre dibujo el sitio muchas veces antes de hacer el proyecto. O sea, y no soy gran dibujante, pero hago croquis sobre el sitio varias veces para entenderlo. Entonces, pues creo que esas cosas, y no sé si son las que me han traído o no, pero pues me gusta mucho lo que hago.
y te debes mucho a tu oficio, es natural, ¿no? Te pasa a fuerza, y estoy seguro que le va a pasar a Ana. Muchísimas gracias, Alfonso. Bueno, gracias a los tres, Gaby, Pablo, Alfonso. Qué delicia de conversación. Como les dije, me encantaría quedarme una hora más, pero pues no se puede. Gracias por su tiempo, sobre todo por enseñarnos el verdadero valor de la arquitectura, al menos personalmente. Me han enseñado muchísimo con esta conversación. Dejan mucho que pensar, mucho que repensar y que valorar, ¿no? Entonces, por supuesto, gracias a todos los que se conectaron esta mañana. Ojalá que hayan disfrutado esta conversación. Los espero la próxima charla, que será en 15 días. Vamos a hablar de paisajismo en México con Mario Shetland, Catherine Grimm y Fernanda Rionda. Así que muchísimas gracias. Gracias. Súper, gracias. Muchas gracias. Por la invitación. Un abrazo a todos. Qué gusto. Gracias. Bye. Colegas, abrazo. Gracias, Adiós, María. adiós. Gracias. Gracias, Loredana.